Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy nos adentramos en el mundo del cristianismo primitivo, en el Imperio Romano, y exploraremos una idea bastante intrigante, la de los hijos de Dios. Un concepto que da para mucho, ¿no? Totalmente. Sobre todo después de leer el análisis del libro Herejía, Jesucristo y los otros hijos de Dios de Catherine Nixie. Sí. Y bueno, y adentrarnos un poco en un fragmento de la traducción al español del libro Herejía. Exacto, lo que me llamó la atención fue eso de que Jesús no era el único que se presentaba como hijo de Dios No para nada. en esa época. Claro, el fragmento que tenemos de Herejía nos presenta a Apolonio de Tiana, Ajá. un personaje que para muchos era una especie de estrella de rock de la época, realizando milagros, atrayendo multitudes. Y lo curioso es que su vida tiene muchos paralelismos con la narrativa tradicional de Jesús. Es que es alucinante. Sí. Es que los dos nacimientos envueltos en misterio, curaciones milagrosas, la capacidad de congregar a grandes masas. Incluso se hablaba de la divinidad de Apolonio. Y no se trata solo de coincidencias superficiales. No. La autora profundiza en estas similitudes, mostrando cómo la idea de un hijo de Dios era un concepto que resonaba en la sociedad romana de la época. Claro. No era algo exclusivo del cristianismo, para nada. El fragmento incluso relata una anécdota increíble Sí. sobre Apolonio resucitando a una joven en Roma. Ajá. Es como sacado de una película. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué surgen estas narrativas similares en ese momento? Apolonio no era un personaje marginal. Su popularidad rivalizaba con la del propio Jesús, atrayendo a seguidores de todas las clases sociales. Incluso se dice que algunos miembros de la familia imperial romana lo veneraban. Entonces, ¿cómo entender este fenómeno de los hijos de Dios en el contexto del Imperio Romano? Pues sí, la reseña del libro Herejía que tenemos nos da una perspectiva bastante interesante. Catherine Nixie argumenta que el cristianismo primitivo no era la fuerza monolítica que a menudo imaginamos. Más bien describe un panorama diverso de creencias e interpretaciones. Un verdadero mercado de creencias. Un mercado donde competían diferentes hijos de Dios por atención. Esa es la esencia de la propuesta de Nixie. Y no se limita solo a Apolonio. La reseña menciona ejemplos como los papiros mágicos escritos apócrifos y otras figuras que encarnaban esta idea de hijo de Dios. Aunque estas creencias alternativas no eran tan extendidas como el cristianismo dominante, sin duda tenían un lugar significativo en la sociedad. Entonces, si había tantos hijos de Dios en el Imperio Romano, ¿por qué el cristianismo se convirtió en la religión dominante? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y nos adentra en un terreno complejo. Sí. El cristianismo, a pesar de su propia diversidad interna, buscó activamente suprimir las visiones disidentes, según la reseña del libro. Eso me recuerda un poco a las tácticas de algunos influencers de hoy en día, que intentan silenciar a cualquiera que los critique. Es una analogía interesante, aunque los métodos eran diferentes. Sí. La motivación de controlar la narrativa y eliminar la competencia parece persistir a través de los siglos. Totalmente. En el caso del cristianismo primitivo se menciona la quema de libros, una práctica utilizada tanto por romanos como por cristianos, para silenciar las voces opositoras. Es irónico, ¿no? Que una religión que en sus inicios sufrió persecución, luego empleara tácticas similares contra otras creencias. Sin duda un aspecto controvertido de la historia, y a pesar de esos intentos de supresión, muchas creencias alternativas lograron sobrevivir e incluso prosperar durante siglos. Un ejemplo claro es el maniqueísmo, una religión que a pesar de la persecución persistió mucho después de la caída del Imperio Romano. Es fascinante cómo algunas ideas logran resistir el paso del tiempo incluso en circunstancias adversas. Ciertamente nos habla de la fuerza de la convicción y la necesidad humana de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida, incluso si esas respuestas difieren de la narrativa dominante. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora sobre este concepto de hijos de Dios en el Imperio Romano? La principal conclusión es que el Imperio Romano no era un monolito religioso, era un crisol de ideas. Un hervidero de exploraciones espirituales, donde la idea de hijos de Dios no era exclusiva de una sola creencia. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué algunas figuras y creencias alcanzaron prominencia mientras que otras se desvanecieron en la oscuridad? ¿Qué factores influyeron en este proceso? Esa es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la historia, las dinámicas de poder, y la forma en que las ideas se propagan y evolucionan a lo largo del tiempo. Sin duda un tema que da para mucho más. Sí.
En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en las características únicas del cristianismo. Ajá. Y cómo logró diferenciarse en este mercado de creencias tan competitivo. Exacto. Analizaremos qué elementos de su narrativa resonaron con la gente de la época. Sí. Y cómo se construyó una identidad propia en medio de tantas voces que clamaban ser hijos de Dios. No se pierdan la segunda parte de esta fascinante inmersión, donde continuaremos explorando este intrigante capítulo de la historia. Por supuesto. Retomando nuestra inmersión, es interesante considerar cómo este concepto de hijo de Dios se desenvolvía en una sociedad donde la religión romana tradicional ya estaba llena de dioses y semidioses. Claro, era un contexto donde la gente ya estaba familiarizada con la idea de seres divinos entre ellos. Exactamente. De alguna manera el terreno estaba abonado para que este tipo de creencias florecieran. Y eso nos lleva de vuelta al argumento de Nixie sobre el mercado de creencias. Ajá. Ella sugiere que el cristianismo primitivo no surgió en el vacío. Tenía que competir con todas estas otras ideas e interpretaciones de lo divino. Entonces no se trataba solo de convencer a la gente de que creyera en Dios, sino de convencerlos de que Teu versión de Dios y Teu hijo de Dios era el camino verdadero. Precisamente, y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes porque nos obliga a considerar cómo los primeros cristianos se diferenciaron de estos otros hijos de Dios. Claro. ¿Qué hizo que Jesús destacara en este abarrotado mercado de creencias? Si nos fijamos en la narrativa cristiana tradicional, gira en torno al mensaje de los milagros y en última instancia el sacrificio. Jesús no era simplemente otro hacedor de milagros. Era el Mesías, el Salvador que murió por los pecados de la humanidad. Y esa narrativa de sacrificio de redención es poderosa, responde a una profunda necesidad humana de perdón y esperanza. Sin embargo, cabe destacar que la idea de un Dios que muere y resucita no era exclusiva del cristianismo. Existían otros sistemas de creencias en el mundo romano que incorporaban temas similares. Entonces, ¿cómo convencieron los primeros cristianos a la gente de que su versión era la correcta? Parte de la respuesta podría estar en que se dirigían a diferentes públicos. El cristianismo primitivo hacía hincapié en la compasión, la caridad y la comunidad, valores que podrían haber resonado en aquellos que se sentían marginados o privados de sus derechos por la sociedad romana. Es como si ofrecieran un sentido de pertenencia y propósito que iba más allá del ámbito espiritual. Exacto, era un paquete completo, guía espiritual, apoyo comunitario y la promesa de salvación. Pero por supuesto no todo era color de rosa. Claro. La reseña del libro también habla del lado más oscuro de esta competencia por los seguidores, la supresión de las voces disidentes. Sí, la idea de que los primeros cristianos, a pesar de su propia historia de persecución, participaran en la quema de libros y otras formas de censura, nos recuerda que la tolerancia religiosa no era precisamente un sello distintivo de aquella época. Eso nos lleva a cuestionar la idea de un mercado de creencias libre si hay una supresión activa. ¿Podemos hablar realmente de un mercado libre de ideas? Es una excelente pregunta y es algo que los historiadores siguen debatiendo. ¿Hasta qué punto la competencia entre los diferentes sistemas de creencias era realmente abierta y justa? ¿Y en qué medida el poder y la política influyeron en la difusión y supervivencia de ciertas ideas? La reseña del libro plantea un punto interesante sobre cómo algunas creencias alternativas, a pesar de enfrentarse a la supresión, lograron sobrevivir. El ejemplo del maniqueísmo es ilustrativo. Esta religión que combinaba elementos del cristianismo, el budismo y el gnosticismo perduró durante siglos a pesar de ser perseguida tanto por el Imperio Romano como más tarde por la Iglesia cristiana. Demuestra que incluso frente a la oposición, ciertas ideas pueden tener una notable capacidad de resistencia. Y habla del deseo humano de encontrar un significado espiritual. Las personas buscan constantemente respuestas a las grandes preguntas de la vida y se sienten atraídas por creencias que resuenan con sus experiencias y aspiraciones. Entonces, incluso si un sistema de creencias se vuelve dominante, siempre habrá quienes busquen caminos alternativos. Exactamente, y eso es lo que hace que explorar la historia de la religión sea tan fascinante. Es una evolución constante de ideas, interpretaciones y prácticas. Incluso cuando ciertas creencias parecen desaparecer a menudo, dejan tras de sí huellas que siguen influyendo en nuestro pensamiento y en nuestra comprensión del mundo. Es como capas de sedimentos que se acumulan con el tiempo. Cada capa representa un conjunto diferente de creencias, pero todas contribuyen a la formación del panorama actual. Esa es una gran analogía, ayuda a visualizar cómo estos diferentes sistemas de creencias interactuaron e influyeron entre sí a lo largo del tiempo. Y nos recuerda que la historia no trata solo del pasado, se trata de entender cómo el pasado sigue dando forma a nuestro presente e influyendo en nuestro futuro. Todo está conectado como una gigantesca red. Y cuando exploramos estas conexiones, obtenemos una precisión más profunda de las complejidades de la historia humana y del poder perdurable de las creencias. Hablando de poder perdurable, volvamos a Polonio de Tiana.
¿Qué podemos aprender de su historia, específicamente sobre la naturaleza de la creencia y el atractivo de estas figuras de hijos de Dios? Bueno, una cosa que destaca es la importancia de la narrativa de las historias que se contaban sobre Apolonio, el nacimiento milagroso. Las curaciones, las afirmaciones de divinidad ayudaron a crear una sensación de asombro y maravilla a su alrededor. Es como si fuera una leyenda viviente, un superhéroe de su tiempo. Exactamente, y esas historias servían para reforzar la creencia de que era alguien especial, alguien que poseía una conexión con lo divino. Me pregunto cuánto se basaba en hechos reales y cuánto se embelleció o incluso se fabricó para realzar su reputación. Ese es siempre el reto con los personajes históricos, especialmente con aquellos que están envueltos en mitos y leyendas. Es difícil separar la realidad de la ficción, pero lo importante es que estas historias se creían y tenían un profundo impacto en la vida de la gente. Así que no se trata solo de la verdad histórica, se trata del poder de la creencia en sí misma y de cómo estas historias sean ciertas o no pueden moldear nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Precisamente, y por eso es tan valioso explorar las historias de personajes como Apolonio de Tiana. Nos ofrecen una ventana a la mente de la gente del pasado y nos ayudan a comprender el atractivo perdurable de los sistemas de creencias que ofrecen esperanza, significado y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es como si intentáramos armar un rompecabezas, utilizando estos fragmentos de historias y creencias para crear una imagen más completa del pasado. Y aunque puede que nunca tengamos todas las piezas, el proceso de buscarlas es lo que hace que la historia sea tan fascinante. Es un viaje de descubrimiento que desafía constantemente nuestras suposiciones y amplía nuestra comprensión de la experiencia humana. Es que es inevitable pensar en estos personajes como los influencers de la antigüedad, ¿verdad? Construyendo su marca a través de historias. Sí. Y atrayendo seguidores. Solo que en este caso las apuestas eran mucho más altas que obtener me gusta o patrocinios. Es un paralelismo muy interesante, la necesidad de crear una narrativa convincente, claro, de destacar entre la multitud, de ofrecer algo único que resuene con tu público objetivo. Sí. Son principios que se aplican tanto si hablamos de antiguos hacedores de milagros, como de estrellas de las redes sociales en la actualidad. Y en ambos casos el poder reside en la creencia que la gente deposita en estas figuras, en sus historias. Es esa conexión emocional la que impulsa el compromiso y en última instancia la influencia. Sin duda, y en el caso de figuras como Apolonio y Jesús, esa influencia se extendió mucho más allá de sus vidas. Sus historias se convirtieron en la base de sistemas de creencias completos que siguen dando forma al mundo actual. Me hace preguntarme, ¿qué pensarán los historiadores del futuro sobre nuestra obsesión actual con los influencers y las personalidades online? ¿Verán paralelismos con el fenómeno de los hijos de Dios que estamos analizando? Es una pregunta provocadora. Sin duda, plantea algunas cuestiones interesantes sobre la naturaleza de la fama, la influencia y la necesidad humana de conexión y significado en un mundo que cambia rápidamente. Y pone de relieve el hecho de que, aunque los medios cambien, los deseos y motivaciones humanos subyacentes se mantienen notablemente constantes a través del tiempo y las culturas. En efecto, la búsqueda de significado, el anhelo de conexión, el deseo de creer en algo más grande que nosotros mismos son temas universales que han resonado en los seres humanos durante milenios. Y esos temas están entretejidos en la propia trama de la historia religiosa. Exactamente, y por eso es tan importante estudiar y comprender estos diferentes sistemas de creencias, incluso aquellos que hoy nos puedan parecer extraños o desconocidos, ofrecen valiosas perspectivas sobre la condición humana y el poder perdurable de la creencia. Entonces, para nuestros oyentes, que ahora se sienten inspirados a aprender más sobre los otros hijos de Dios en el Imperio Romano, ¿por dónde deberían empezar? ¿Qué recursos recomendarías? Bueno, como hemos comentado, Herejía, de Catherine Nexi, es un buen punto de partida, pero también hay muchos otros libros y artículos académicos que profundizan en el fascinante mundo del cristianismo primitivo y el diverso panorama religioso del Imperio Romano. Y no olvidemos la gran cantidad de información disponible en online sitios web como Theos Think Tank ofrecen análisis perspicaces sobre temas religiosos, y hay innumerables artículos y recursos que se pueden encontrar con una simple búsqueda en Google. La clave está en acercarse a estas fuentes con una mente abierta y un ojo crítico, estar dispuesto a cuestionar tus suposiciones y explorar diferentes perspectivas. Y recuerda, la historia es un viaje, no un destino. Cuanto más explores, más descubrirás y más rica será tu comprensión del mundo. Y hablando de viajes, hemos llegado al final de nuestra inmersión de hoy. Antes de terminar, queremos recordarte que puedes escuchar la versión en audiolibro de Herejía. En Audible encontrarás un enlace en el primer comentario debajo de este episodio. Audible es un recurso fantástico para los aprendices de por vida que desean ampliar sus conocimientos y su comprensión del mundo. Así que tanto si viajas al trabajo, haces ejercicio o simplemente te relajas en casa,
Aprovecha tu tiempo escuchando libros que te hagan pensar y entrando en contacto con nuevas ideas. Hasta la próxima. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue buscando el conocimiento que enriquecerá tu vida y ampliará tus horizontes.